Somos familia de Dios, nación santa. Ponía esta frase para decirle a la comunidad lo siguiente: sí se puede. Y pensaba yo, ¿por qué esa frase? Es porque cuando nosotros escuchamos la palabra del reino, en YouTube, donde sea, o leemos un libro, lo inmediatamente que hacemos es comparar eso con nuestra vida cotidiana, con nuestros horarios de trabajo, con nuestros horarios de estudio, con la crianza de los hijos, los que tenemos hijos, el colegio de los niños, las cosas de la casa, al supermercado, si cuidamos de alguien. Y realmente en nuestra mente lo más probable es que uno saque la conclusión y diga, no se puede. Como decía Marco, ¿dónde? ¿A qué hora? ¿En qué momento voy a andar alojando gente? Nosotros pensamos, ¿qué dijimos nosotros? Vamos a dejar llegar un día jueves, a mediodía. Vamos a pedirle que los hermanos nos den un dato de un buen taxi, porque ¿quién puede un día jueves a mediodía irte a buscar al aeropuerto si ni te conoce? Si nosotros, a lo más, alguien que sea muy amigo, muy familiar, alguien que sea muy buena onda como el Marco, ¿no? Una excepción de la regla. Y yo creo que lo primero que me impactó a mí fue que los hermanos pidieron permiso en el trabajo. Después, cuando nos tenían que llevar al lugar, le mandaron un audio a mi papá, le dijeron, díganos a qué hora se quieren ir para yo pedir permiso en mi trabajo. Y yo pensaba y decía, sí se puede, pero hay que pagar un precio. Muchas veces perder un día de vacaciones, perder un día administrativo. Y yo pensaba y diría, yo perdería un día administrativo solo para ir a buscar a alguien que no conozco al aeropuerto. Entonces, yo quiero decir que el Señor ha puesto esto en mi corazón, si se puede, hermano. ¿Han escuchado los audios? Yo les voy a contar quién graba esos audios. Cuando todo esto empezó, el Señor me dio un sueño que yo compartía ya en terreno de fe antes de que nos separáramos en caminos distintos con los hermanos de San Francisco. Y en ese retiro en ese sueño yo tenía que pararme en medio de la iglesia y decir, no estéis ociosos. Y cuando en el sueño yo veía, no lo quise decir en ese momento, pero ahora lo voy a decir. Vi una sola persona que me oyó y se paró y lo dijo. Y vi a la hermana Luisa, a la mamá de Sandra Soto, que ya había partió, ella no estaba. Y yo en el sueño decía, ¿cómo vas a parar esta abuelita si encima ya se murió, po? Pero era la única del culto en San Francisco donde estábamos todos, que me decía, amén, hermano. No sé si ustedes conocieron a Luisa, ¿cierto? Siempre buscaba la forma de ayudar, de orar. Y ese día, cuando tuve ese sueño, yo entendí que algo iba a pasar. Y que cuando Dios soltara esa palabra, unos iban a decir amén y otros no. Y con esto, y quiero ser bien claro en esto, no estoy haciendo un juicio de valor ni una crítica a los hermanos que quedaron del otro lado de la ciudad. Pero sí el Señor empezó a hablarnos y empezó a poner en nosotros, no podemos estar solos, busquemos a Víctor Rodríguez. Y Víctor, lo primero que nos pone sobre la mesa es la palabra del reino, todas estas cosas. Y lo primero que dice nuestro corazón es, no se puede.
No se puede, no hay tiempo. Los chilenos trabajamos mucho, estudiamos mucho, nos sacrificamos mucho. Los tiempos de traslado, los tacos, son muchos. Entonces yo quiero compartirles que no me dediqué a conversar de teología ni de la palabra con nadie. Yo fui con la disposición de conocer quiénes eran nuestros hermanos, cómo vivían, a qué se dedicaban y cómo lo hacían. Porque yo no tengo tiempo, decía en mi corazón, para tener un discípulo. ¿Cómo estos hermanos han tenido 80 discípulos en 30 años? ¿Qué pensé yo? Bueno, habrán vendido todo y se habrán ido a vivir a una parcela y vivirán en carpa y así comen de lo que la naturaleza les da y así tienen 18 horas de sol, no sé, 12 horas de sol al día simplemente para salir a predicar. Y fue muy impactante para mí darme cuenta que son igual que uno. Por eso les decía, esos audios que ustedes escuchan, les tengo una noticia, tengo más de 100, porque ellos llevan meses, todos los días. Quien graba esos audios se llama Cristian O'Donnell. Y todos los días me manda el actual, porque todos los días él manda. Así que calculábamos con mi papá y Marco, teníamos como para 3, 4 meses. Así que si a alguno no le gustaron los audios, sepa que los pastores tienen hasta como marzo para mandarle audio. Como un año, no sé, son muchos. Cristian O'Donnell tiene una tienda. Él vive en una ciudad pequeña que se llama Pilar, Córdoba, al sur de Rosario. Él es de padre militar. Su padre los abandonó. Cuando su hermano pequeño tenía que tener un trasplante urgente de riñón y estaban desesperados buscando donantes, en medio de todo ese caos, su padre se fue. Y quedó solo su hermano enfermo, no me acuerdo, él y su madre. Y alguien les predicó el evangelio del reino. Y alguien lo recibió en su casa. Y él pasó su adolescencia y su juventud en una casa. ¿Saben de quién era la casa? De Víctor Rodríguez. Él es íntimo con los hijos de Víctor. Y ahora él es pastor. Y yo pensaba, ¿se imaginan Víctor? No lo hubiese acogido como un hijo. Lo más probable que en la soledad, en la frustración, en la depresión de su realidad familiar hubiese tenido otro futuro. Y yo decía, qué importante. Y él me decía, qué importante. Víctor abrió su casa para mí. Y ahora él está bajo la autoridad de Víctor y está en esa ciudad. Y él tiene una tienda. Y en esa tienda vende sábanas, toallas, cosas para la casa. Y me manda videos de la tienda. Son intensos los argentinos. Mirá, viste, y mira aquí. Y yo le digo, ¿cómo estás? Y me manda los audios como a las 8 de la mañana. Y yo le digo, ¿cómo estás? Me dice, bien, aquí, cambiando precio. Y yo pensaba, ¿y en qué momento grabe el audio? ¿En qué momento mande el audio? Y el Señor ponía eso, sí se puede. Si se puede tener una tienda, darle trabajo a 5 personas y estudiar la palabra, hacer resúmenes, grabarlo. Y cuando yo le conté que sus audios iban a ser escuchados en otro país, no lo podía creer. Yo le dije, tu trabajo, tu servicio va a dar fruto, tanto que se va a escuchar en casas de otros países todos los días, al otro lado de la cordillera. Tu trabajo no es en vano. Entonces tengo esto en mi corazón, no nada teológico, sino una realidad. Y yo me dediqué a conversar con los hermanos. Él se llama Cristian O'Donnell, su esposa es doctora y tiene 2 trabajos. La mitad del tiempo es directora de un consultorio en un pueblo a las afueras de 600 personas de campo que no tienen acceso a salud más que ese pequeño consultorio.
Si alguien se accidenta, se quiebra una pierna, cualquier cosa, necesita, son muchos kilómetros para un hospital, ese es como una posta. Y la otra mitad del tiempo es cirujana estética, pone botox. Y yo decía, no. Así que a Mendoza, el que no, a Pilar Córdoba, me decía, es de estética y pone cosas. El hermano que nos fue a buscar al aeropuerto, ¿saben lo que hace? Trabaja en el sistema público de judicial. Él es el que prepara las salas para las audiencias de los juicios orales. Desde le pone el agua al juez, pone la silla, prende el data. Y así tantos hermanos y hermanas que pudimos conocer. Fui muy bendecido, hermano, por las palabras, una palabra de sabiduría tan del Espíritu. Yo no lo podía creer que ese hermano me habló exactamente lo que yo necesitaba en mi corazón. Ese hermano se llama Tito, un hermano muy amoroso. Yo le dije, hermano, ¿usted qué hace? Me dice, acá hay un mercado como La Vega. Como La Vega Central, tiene el mercado. Yo y mi esposa vendemos té y café. Y facturita. Y yo decía, claro, yo pensé que me iba a decir otra cosa, porque lo veía como tan espiritual, así como tan... Nunca pensé que me iba a decir, no, yo vendo desayuno en el mercado, cuando llegan los camiones de fruta. ¿Y cuánto tiempo haces? 40 años. Y con eso ha sustentado su casa, su familia. Termino con esto. Esto en Tito, cuando tuve ese sueño y el día que salimos en la última reunión con San Francisco, el Señor me llevó a Tito 3:14, que simplemente dice, está despidiéndose Pablo de esta carta y dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y ese, qué palabra tan, Señor, poco. Y el Señor me volvía a poner esta palabra. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y antes en el 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, no en otro. Jesús oró en Juan 17, no quiero, Señor, Padre, que los quites del mundo. ¿Se acuerdan la oración de Juan 17? No te pido que los saques de Santiago. No te pido que los saques de su trabajo, de sus estudios, de su casa, de su barrio. No te estoy pidiendo, Padre, que los quites de ahí. Y a veces uno ora, Señor, sácame de aquí. Porque uno dice, para poder servirte. Pero Jesús como que oraba al revés de uno. No los saques de ahí. Sino que guárdalos del mal ahí. Y Pablo le dice a Tito, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, de manera sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y me centro en este 14. El evangelio predicado a la mitad solo es el evangelio de la mitad de este versículo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y hasta ahí llegamos. Entonces, ¿qué hago yo? Jesús murió por mí, me redimió, estoy libre de la condenación y sigo haciendo mi vida. Y me acomodo. ¿Por qué? Porque ya fui salvo. No hay nada más que hacer. Entonces sigo con mi vida y separo secular, espiritual. Hermanos, yo le he pedido tanto perdón al Señor por haber dado tantos años de mi vida
cómodo por ir el domingo a la iglesia 2 horas. Y a veces íbamos y agradezcan que fui. Agradezcan que voy, porque más encima la música no me gusta mucho. De los que predican, 1, 2. Y llego a las 12 porque si llego antes, hay que poner la silla. Hay que barrer la alfombra, siempre está sucia. Yo decía, Señor, perdóname por tener una visión tan corta del Evangelio. Por simplemente decir, me perdonaste, me salvaste, estoy libre de condenación, voy a ir 2 horitas con los hermanos. Si es que me da el tiempo, me queda a comer. Entonces, cuando vemos nuestra agenda, tratamos de meter al Señor ahí. No cabe. No cabe. Y la palabra del reino tiene esta otra mitad. Purificar para sí un pueblo propio. Y esa palabra pueblo no es demos, sino que significa multitud, muchedumbre, gran cantidad de gente. El Señor ha purificado para sí mismo una gran cantidad de personas, una familia de muchos hijos, pero que sea celoso de buenas obras. Anhelante, esa palabra significa que anhele buenas obras. Pablo ha dicho anteriormente, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces la otra mitad del Evangelio es la que el Señor nos ha estado hablando en este tiempo. La otra mitad del Evangelio es que Jesús murió para hacer de todos nosotros un pueblo celoso de buenas obras para sí mismo. Y termino con las palabras de Jorge Mitián que me impactaron. Lo que más nos molesta del Evangelio del Reino es que Jesús nos pide todo. Y él preguntaba, ¿y por qué te pide todo? ¿Puedo ir yo a tu casa y decirme, dame tus cosas? ¿Qué vas a decir tú? ¿Para dónde vais? Si es mío, po. Si yo compré esta casa. Oye, dame tu agua. Es que es mi botella. ¿Tú por qué no aceptas que otro te pida todas tus cosas? Porque tú crees que él no tiene derecho sobre esas cosas. Porque el derecho lo tengo yo. Entonces Jorge preguntaba, ¿y por qué Jesús te pide todo? ¿Saben por qué? Porque Él tiene el derecho de pedirte todo. Y el que no entiende que Jesús tiene el derecho de pedirte todo, no ha entendido el Evangelio. Por eso en la parábola del sembrador Jesús dice, el que oye la palabra del reino y la entiende. No dice el que la cree, el que la entiende, el que entiende. Y yo decía, Señor, ahora recién estoy entendiendo bien esto. Tú tienes derecho. Y Jorge dice, veámoslo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Y qué fueron creados en él? Todas las cosas. Entonces Jorge decía que le dijo a Pedro, Pedro, ven, deja todo ahí. Y él se ponía en el lugar de Pedro y decía, Señor, pero es que pesqué toda la noche. Y es que tengo mis pescados, ¿son tuyos? Sí, pues yo los pesqué. ¿Y con qué los pescaste? Con este barco. ¿Y ese es tuyo ese barco? ¿Quién, decía Jorge, quién puso los peces en el mar? ¿Quién creó los árboles con los que se hace madera? ¿Quién te da la vida para que uno se levante en la mañana? Recién recordábamos a nuestra hermana Luisa, ya no está, pero tú estás. Y Jesús antes de dar la comisión, ¿qué dijo? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego comisionó. Por tanto, hermanos, no podemos emprender esta comisión de predicar el Evangelio y hacer discípulos si antes no tenemos la claridad que Él está sobre todas las cosas. Y Jorge añade a esta pregunta y dice, ¿Dios necesita tu auto? Y todos, no, ¿por qué no?
Porque Él es omnipresente. Dios necesita tu casa y todo. No. ¿Por qué no? Porque Él es omnipresente, omnisciente, ni siquiera habita en templos hechos por mano humana. Él necesita tu dinero y todo. No. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro, de la plata y todo le pertenece. Y así empezó a hacer preguntas. Y todos, no necesitan nada de nosotros. Y Jorge dice, están todos equivocados. Jesús sí necesita mi casa. Jesús necesitaba la casa de Víctor Rodríguez. Porque ahí se iba a alojar alguien que iba a ser pastor en una ciudad 25 años después. Jesús necesita tu auto. Necesita tu recurso. ¿Sabes por qué? Porque esto que yo te estoy diciendo no lo podría decir si con los recursos de alguno de ustedes no se hubiesen comprado los pasajes para yo poder ir. Jesús sí necesitaba tu dinero. Jesús sí necesita nuestra vida, sí necesita nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo lo hago, Señor, si no me calza? Yo veo mi vida, no hay espacio. Jesús, en este tiempo, quiere darnos vuelta a la agenda. Pero no para que dejemos de trabajar, no para que dejemos de estudiar, no para que no dejemos de enviar a nuestros hijos al colegio o que estudien en casa, como sea, no para que la casa esté desordenada y ya no hago más las camas. No. Ponerlo a Él como prioridad. Y sí se puede, sí se puede. Y te doy este ejemplo de Cristian O'Donnell, porque vamos a ser tan edificados por sus audios. Y él se da el tiempo en medio de su negocio, que es comerciante. Y les cuento algo, lo está pasando pésimo porque en Argentina la economía está pésima. Los precios suben, por eso él me dijo, aquí estoy cambiando precios. Toda la semana cambian los precios. Y él importa muchas cosas de Brasil y todo. Y cuando suben mucho los precios nadie le compra, si no hay plata. Los billetes, ¿cuántos los billetes más grandes que circulan allá? De 1.000 pesos. Mano, tú vayas a comer, pagáis 40, tienes que pagar puros billetes de 1.000. No ven un billete de 20.000 nunca, lo han visto en años. Y aún así, él puede grabar esos audios y bendecir. Y yo me quedo con estas palabras de Pablo a Tito, aprendan los nuestros también. Y yo quiero que si tú quieres aprender, porque yo le decía a la Fran ayer, yo no sé hacer esto. No sé, porque nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho así. No sé hacerlo. No sé cómo convalidar trabajo, estudio, crianza, la casa. Y aparte servir al Señor, pero no a la fuerza, sino con gozo. Un gozo en el espíritu. Yo les digo, a veces yo me despierto en la mañana y este hermano ya me tiene el audio. Mirá, buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y yo digo, este está a punto de quebrar. Y ya grabó el audio y más encima me manda bendiciones. Y son las 8:30. Yo digo, Señor, enséñame. Yo no sé. Por eso Pablo le dice a Tito, aprendan los nuestros también a hacer estas buenas obras, a ocuparse en las cosas del Señor, a buscar el espacio, hermano. Solo les cuento, Pegas, Matías, músico, vendía los libros, tiene una agencia de marketing. Tito con su esposa, venden café y té. ¿Qué hacía Sergio? Sergio tiene una tienda de deporte, le da trabajo a 5 hermanos. Y tenía propiedad y arrendaba. René, ¿qué hacía René, el otro pastor? ¿Vendía libros? ¿Vende el libro? Y otros son funcionarios públicos. Y así. Hermano, sí se puede. Y no quiero extenderme más, pero siento en mi corazón que aquellos que queramos aprender, nos dispongamos en una oración delante del Señor y le pedamos a Él que nos enseñe.
que traiga a las personas que necesitamos que nos enseñen, como ha traído a Víctor. ¿Y se acuerdan cuando Víctor dijo en el retiro, nos hacen discípulos del púlpito? Ellos lo tienen sumamente claro, sumamente claro. Y se han multiplicado mucho por lo mismo. Si alguno o alguna quiere aprender junto conmigo, le invito que oremos al Señor. Somos